Hola, ¿qué tal amiguitos? Ya estamos de regreso con otro video. Para el día de hoy te voy a hablar de estos life hacks que te van a facilitar muchísimo el crecer y cómo ir avanzando en esta vida de Rise of Kingdoms. Así que quédate para que te muestre estos life hacks. Y además déjame decirte que también te voy a hablar de la terminología. Ya sé que a lo mejor si estarás viendo este video y ya eres obviamente una ballenita o si ya llevas tiempo en el Rise, pues a lo mejor te va a parecer tonto el video, pero pues principalmente quería hacer esto porque algunas veces cuando uno va empezando, y yo lo recuerdo, y es que varios igual, algunos los he visto y han preguntado, es que a veces la terminología de Rise of Kingdoms es un poco rara porque pues en algunas cosas ya la conocemos por ciertos nombres o las abreviamos y muchas veces los pequeñines no lo saben, así que te explicaré más o menos algunas de las terminologías que se utiliza y cómo es que no puedes quedar como todo un noob en Rise of Kingdoms. Te traigo estos pequeños que pues obviamente no son a lo mejor pues muy notorios, pero pues sí hacen un poquito la diferencia. Por ejemplo, cuando eres pequeñito y te teletransportas a tu ciudad, debes de tener muy en cuenta de poner tu ciudad a las orillas del territorio de tu alianza, pues más que nada porque esto te trae beneficio más que nada para la alianza, porque si te pones dentro del territorio cuando recolectas, pues los recursos no van para el depósito de la alianza porque pues todos están adentro. Entonces lo ideal es que te pongas a las orillas del territorio de la bandera y pues de esa manera van a poder aprovechar mejor el territorio. El siguiente es de que, pues por ejemplo, si trates de hacer tus 20,000 créditos individuales, lo hagas de una manera, pues digamos, más sencilla. En este caso va a recaer sobre pues el líder o R4 de tu alianza para que manden a farmear una tropa a construir alguna bandera y de esta manera pueden obtener en cada reset sus 20,000 moneditas para que puedan comprar cosillas en la tiendita de la alianza. Otro que te traigo es el de matar guardianes de los altares y de los santuarios, que estos los puedes encontrar en zona 1, zona 2 y en zona 3 lo puedes encontrar en el templo perdido. Esto sí te recomendaría mucho que los hicieras si es que tienes acceso, espero que sí, y si no, pues no importa, puedes aprovechar y agarrar los guardianes que se encuentran en los altares y santuarios de zona 1 y de zona 2, que espero que tu alianza tenga al menos uno o dos bajo su poder. Y si no, pues puede haber la posibilidad de que puedas matar estos guardianes si pertenecen a alguna otra alianza. Algunas alianzas incluso hacen o ponen horarios para que varios jugadores puedan tener la oportunidad de matar y de obtener la experiencia de estos guardianes. Además, déjame decirte que esto es bien importante porque pues no te cobran como tal, como si fueran bárbaros, no te cobran los puntos de acción, así que aprovéchalos para subir a tus comandantes, traen muy buena experiencia. Además de ahí pues puedes ya agarrar una runa, no precisamente si vas a construir algo, si viene para recolectar más rápido, para producción de recursos, tómala. El siguiente que te traigo es si vas a participar en el MG. Este tip es principalmente para la fase de recolección y déjame decirte que los recursos que te dan más puntos al traer a tu ciudad son las gemas y el oro, así que lo que yo te recomendaría y lo que ya últimamente pues veo que muchos han estado haciendo, bueno, no muchos a lo mejor, pero sí algunos, es que por ejemplo si la fase de recolección te toca en un viernes, sacan a recolectar su marcha desde el lunes, pero no la regresan. Aquí el chiste es de que saques tu tropa con expansión. Si es que vas a recolectar oro, saques tus dos mejores duplas de comandantes, uno para recolectar oro y una para recolectar gemas. Hay algunos locos que sacan hasta sus 4 marchas con expansión y con sus 4 mejores duplas de recolección para recolectar oro y las guardan en las banderas o en algún, pues sí, en las banderas de pues a la alianza a la que pertenecen, y de esa manera no regresan a su ciudad estas marchas, y cuando es el día de la recolección
pues todas esas 4 marchas que vienen súper cargadas de máximos recursos como pues oro o las gemas, pues les da muchísimo puntaje, así que pueden llegar a subir en top y quedar en muy buen top en el AMG. Así que sí te doy este tip para que pues vayas recolectando desde días antes y pues quedar en muy buen top. Pero sí, déjame recordarte de que pues debes de tener muy en cuenta de que si vas a participar o tu alianza va a participar en alguna arca de Osiris esa semana en la que tus tropas van a estar afuera, pues déjame decirte que no vas a poder, porque pues o son los puntajes del MG o es el arca de Osiris. Recuerda que no puedes entrar en el arca de Osiris si tienes tropas fuera, así que pues ten muy en cuenta eso. Y el último que te traigo es el de comprar diario el periódico que se encuentra en el Liceo de la Sabiduría. Este diario nos trae una bonificación diferente, así que tómala, ya sea que sea para producción de recursos, para velocidad de marcha, para ataque de tropas, defensa de tropas, sanación de tropas. Tú toma. Cualquier bonificación que traiga el periódico es muy buena, así que te recomiendo diario que lo compres, además que te enteras del chismecito de tu reino. Primero te contaré un poquito sobre la terminología y a lo mejor igual y ya escuchaste algunas de estas y sabes qué significan, y si ya lo sabes, qué bueno. Déjame decirte que no eres tan noob como tú lo crees. Y si no, pues no importa, aprenderás de poquito a poquito. La primera que tenemos, que este es donde muchos a lo mejor tienen un poquito de problemita, y es el primero con el que se enfrentan, es el TP. Y esto significa teletransportar, bueno, mover tu ciudad. Y muchos al principio no lo entienden, y esto más que nada porque a veces hay personitas que ya saben más o menos del juego y que ya a lo mejor ya son ballenitas y hacen proyectos en los que quieren iniciar en un reino nuevo, y a veces a reclutar gente nueva les dicen, como se les hace fácil decir, hazte TP cerca de nuestro territorio o hazte TP cerca de mí, y mucha gente se queda como de ¿qué? Pero pues en realidad es mover tu ciudad de un lugar a otro, es teletransportarla. Es sencillo, pero pues al principio sí uno se queda como de ¿qué? Pero bueno, el siguiente que tenemos es LK, y este significa Lost Kingdom. Así que te parecerá tonto, pero de verdad hay mucha gente que no lo sabe, y pues no pasa nada, uno va aprendiendo. Pero pues este de Lost Kingdom, pues como sabemos, es el reino perdido, que es cuando empieza tu primer KVK. Que más adelante hablaremos más a fondo de cómo llevar y tener la mejor experiencia en tu KVK1. Por eso será para después. La siguiente que tenemos sería el PvP, que significa el player versus player. Cuando por ejemplo con mi compa le digo, pues vamos a hacer puntos en Kill Eleven, pues lo que hacen es eso, es un player versus player, y es únicamente pues sacar tú una marcha, yo una marcha, y pues hasta donde llegue y quien triunfe pues ya, y como quiera que sea pues están los puntos, pero pues eso significa player versus player. El siguiente que tenemos es KL, que este significa Kingsland, que es más o menos pues ya cuando estás en KVK, que estás en zona de rey, y pues no tiene mucha relevancia si es que eres todavía pequeñito y todavía no entras en tu KVK, pero pues es importante que lo vayas sabiendo para que te vayas haciendo de poco en poquito todo un pro. Al siguiente que tenemos es RSS, que es el de recursos, una forma más sencilla de abreviarlos para no estar escribiendo para toda esa gente huevona que no le gusta andar escribiendo todo. Pero bueno, la siguiente que tenemos es, por ejemplo, las T1, las T2, las T3, las T4, las T5, y estas son pues las tropas. En este caso, por ejemplo, la T1 sería el nivel 1 de tropas, así consecutivamente. Si es la T5, pues es obviamente la máxima nivel de tropa, y pues de esta manera es como la han etiquetado, para no decir ay que tu tropa es más bajita o tu tropa es la más alta, pues ya se han etiquetado como T1, T5, T4. Esta es pues más o menos sencilla. La siguiente que tenemos, y esta sí la debes de tener muy en cuenta, es el UTC, y es que si estás en una alianza muy activa y si es más o menos tu alianza internacional,
tradicional, no es 100% latina, pues te vas a encontrar con que a lo mejor si se van a abrir pasos, si se va a tomar algún altar, algún santuario, si se va a enfrentar a lo mejor con otra alianza, utilizan mucho el horario UTC, que es el horario del juego. En este caso, pues como te repito, si no estás en una alianza pues 100% latina, muchas veces no saben cuáles son los horarios de que no, pues en México es tal hora, en Estados Unidos es una hora, en Chile es otra, en Argentina es otra. Entonces, para no complicarse eso, muchos utilizan no sé, se abre el paso a las 15 UTC y es una manera fácil de identificar en qué horario pueden estar conectados todos. La siguiente que tenemos es de que a lo mejor pues no sepas tú la diferencia, y a lo mejor sí, pero la diferencia entre tropa y marcha. En este caso, una marcha pues es lo que tu comandante saca, sería pues una marcha completa, es a lo que tu comandante, las tropas, todas las tropas que pueda sacar. Y la otra es una sola tropa, que esta principalmente se utiliza para cuando quieres farmear alguna construcción para sacar tus créditos individuales. Entonces, para que no se termine de construir rápido, ponen una bandera y en este dice una tropa. No significa una marcha completa, sino un solo soldadito, que estos los puedes seleccionar en la parte de los números y poner únicamente el número 1, para que de esta forma, pues te digo, pues sea más sencillo, puedan todos tener sus créditos individuales. Las siguientes que tenemos pues, son por ejemplo las abreviaciones que utilizan mucho ya cuando ya se toma el templo perdido, y que si tu rey es demasiado bondadoso y es bueno, pues va a estar teniendo gente que pues va a estar constantemente regalando títulos para las mejoras que puedas obtener y puedas así subir un poquito más rápido de nivel. Pero pues estas, por ejemplo, los utilizan mucho, por ejemplo, el DK, que es el duque, el SC, que es el científico, el ARCH, que es el de arquitecto. Muchas veces la gente no quiere escribir tanto, pues solamente las abrevia, y pues los que obviamente ya están más adelantaditos y que regularmente son los que dan títulos, pues ya lo saben con esas abreviaciones. La otra que tenemos es la de AP, que son los puntos de acción, y pues mucha gente lo utiliza como AP o PA, porque pues en inglés sería como Action Points y la siguiente sería como puntos de acción como PA, así que pues esta no es cosa del otro mundo, pero pues igual y para que lo sepas, igual y para saber, ¿no? Y llegamos ya al final de este video. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que te haya servido de mucho, y si todo esto que te dije ya lo sabías, déjame felicitarte y decirte que ya no eres para nada un noob, y si eres un noob no pasa nada, aquí estamos para aprender todos, y espero que te sirva de mucho, y que si algunos de tus compis noobs que no lo saben y que conoces a alguien que va empezando, compártele esto porque le puede servir de mucho y no puede quedar como un tonto anoche. Pero bueno, seguiremos aquí más adelante, seguiremos con más temas sobre Rise of Kingdoms, y déjame agradecer a todos los suscriptores que se suscribieron en estos días. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias por estar aquí. Recuerden compartir este bonito conocimiento, ármense de conocimiento, y nos vemos en la siguiente. Besitos en la frente y bye.